Donald Trump siempre ha negado el cambio climático, dice que es una mentira, que es una falsedad, y sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París en su primer día del segundo gobierno. ¿Qué afectaciones tendría esta decisión? Bueno, para hablar sobre este tema, saludamos con mucho gusto a Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Muy buenas tardes, gracias por atendernos este enlace. Primero, para que le explique a nuestra audiencia a lo que se dedican, al medio ambiente y a los recursos naturales. Y segundo, ¿qué implicaría esta decisión de Donald Trump de que Estados Unidos salga del Acuerdo de París? Sí, Luis, Pamela, buenas tardes, qué gusto saludarlos y Igual. gracias por la oportunidad y por la invitación. Pues en el caso particular de nosotros, somos una organización de la sociedad civil que tiene más de 30 años trabajando en México en favor del medio ambiente, los recursos naturales y muy enfocados en todo lo que tiene que ver con la legalidad y el Estado de Derecho en materia ambiental y por supuesto en materia climática, pues muy enfocados en que en el caso particular de México podamos ir cada vez reduciendo más el uso de los combustibles fósiles y transitando hacia las energías renovables. Obviamente que en el caso particular de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, pues hay que decir, Luis, por principio de cuentas que es algo que no sorprende, ¿no? Es algo que ya estaba, digamos, cantado, que ya estaba bastante anunciado, pero también hay que decir que es algo muy contradictorio por varias razones, ¿no? Una primera es porque Estados Unidos es el segundo país con mayor emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Producen alrededor del 13% después de China, que es el primero lleva el liderazgo con el 32% de la producción de estas emisiones. Entonces, es muy contradictorio porque son de los que más emiten y en consecuencia los que más dañan y los que más afectan, pero al mismo tiempo, de manera irresponsable, se salen de un compromiso internacional en el que básicamente de lo que se trata es ir reduciendo cada vez más el uso de estos combustibles fósiles, que quiere decir básicamente la quema de gas, del petróleo y del carbón, el combustóleo, para poder ir pasando hacia las energías renovables. Entonces, de entrada, Luis, Pamela, les diría que sienta un precedente bastante negativo para que otros puedan seguir un ejemplo de esta naturaleza, lo cual esperamos que no sucede. Esto no es nuevo, ya pasó hace 8 años y afortunadamente la comunidad internacional siguió con estos compromisos. En segundo lugar, pues hay que decir que se limita el esfuerzo que se está dando a nivel global, a nivel internacional, para justamente reducir el aumento de la temperatura en el planeta a 1.5 grados centígrados en comparación, digamos, con los niveles preindustriales. Y obviamente, pues lo que se pone también en riesgo, y hay que decirlo claramente, es una serie de derechos humanos básicos, ¿no? Como es el caso de el acceso al agua, el acceso a la alimentación, la salud, que de alguna manera, digamos, ya están amenazados por el cambio climático. Pero también hay que decir, adicionalmente a esto, que al ser Estados Unidos uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pues tiene una obligación, digamos, yo llamaría desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, de ser el líder en el combate al cambio climático, situación que pues obviamente no va a suceder con una decisión de esta naturaleza de retirarse del Acuerdo de París. Y también decir, Pamela, Luis, amigos del auditorio, que se incumple con el principio del derecho internacional, del derecho ambiental internacional, que dice las responsabilidades son comunes pero son diferenciadas. Y eso lo que significa es que los países que más emiten, pues van a ser los que más tienen que hacer para justamente mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero y dar la oportunidad a que los países pobres, los países vulnerables, se vayan adaptando a las nuevas circunstancias climatológicas. Y finalmente decir, amigos del auditorio, que también se pone en riesgo fuertemente, diría yo, una amenaza hacia el financiamiento climático para los países pobres y los países que son más vulnerables al cambio climático. Ya seguramente Estados Unidos no aportará en los próximos años al Fondo Verde de Naciones Unidas, se incumplirá la meta seguramente de los 300,000 millones de dólares que se acordó recientemente en la COP29 de cambio climático en Bakú, y justamente estos fondos son
para, entre otras cosas, dedicarlos al Fondo de Pérdidas y Daños que apoya a los países más afectados por los fenómenos naturales. Así es que me parece, Luis, Pamela, amigos del auditorio, que hay un alto riesgo en el contexto global para que la transición energética pueda estar, digamos, en una situación delicada, en una situación donde haya cierta pausa, digamos, ¿no? Porque de lo que se trata al final del día aquí es transitar de los fósiles a las energías renovables. Y es algo que se ha venido dando y que los países han ido comprometiendo en el tiempo. Hay países que ya tienen compromisos al 2040, al 2050, al 2060, y esto puede hacer que esta transición energética pueda detenerse o puede darse de una manera mucho más reducida, ¿no? De una manera más lenta. Director, por último, preguntarle qué mensaje envía esta decisión de Donald Trump a ustedes como especialistas. Tal vez está minimizando la problemática, está pues presentando su indiferencia ante esta situación que sin duda nos afecta a todos. Sí, me parece que es un mensaje que no es positivo, que no da buenas perspectivas, digamos, en el corto y mediano plazo. Pero al mismo tiempo también hay que decir que hay que apostarle, digamos, a lo que tiene que ver con el esfuerzo en conjunto, ¿no? Con la cohesión que tiene que haber en la comunidad internacional, porque como decía yo hace un momento, Estados Unidos ya hizo esto en el primer periodo del presidente Trump y la comunidad internacional decidió seguir contundentemente y de manera unánime adelante, ¿no? Si no hubo países que hubieran seguido este mal ejemplo, este ejemplo irresponsable del gobierno, de este nuevo gobierno de los Estados Unidos. Así es que me parece que aunque el mensaje no es positivo, no es favorable y no es alentador para nadie, al final del día hay que decir, tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera coordinada y en equipo para que al final del día todas estas cuestiones se vayan atacando desde el punto de vista de los daños y de las afectaciones del cambio climático. Y es bastante contradictorio también, como decía yo al principio, porque pareciera que Estados Unidos no está entendiendo nada de los fenómenos naturales, ¿no? Y el mejor ejemplo lo tenemos ahorita con lo que está pasando con los incendios en California, ¿no? O con los huracanes que tuvieron en Florida el año pasado. Entonces, hay que decir, estos fenómenos naturales cada vez van a ser más presentes, van a ser más recurrentes, pero van a ser más fuertes también, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con las tormentas, con los incendios, con los huracanes, con las sequías, etcétera, son fenómenos que estamos viendo y estamos presenciando, ¿no? Que están teniendo un impacto brutal sobre el entorno y sobre la salud de las personas. Así es que me parece que hay que apostarle a esto que decía yo, a la cohesión y a la unanimidad en el contexto internacional para que sigamos trabajando hacia la meta de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, Pamela. Saludos para todos. Hasta luego. Saludos.